¿Cómo están en esta mañana? Es un gusto estar aquí con ustedes y poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Y quería comenzar esta predicación el día de hoy, que se llama La Siguiente Generación, mostrándoles unas fotos de nuestro grupo de jóvenes, porque tal vez usted no conoce mucho acerca del grupo de jóvenes de aquí de Lake Point en español. Y quería mostrarles una foto del grupo de jóvenes de hace aproximadamente casi 5 años. Este era nuestro grupo de jóvenes hace unos 5 años. Teníamos como unos 35 o 40 jóvenes. Y hemos tomado una foto ahorita en diciembre, casi 5 años después. Quiero mostrarles esta foto también de cómo Dios ha bendecido. Denles aplauso a nuestro Dios, que Él ha estado obrando grandemente en el grupo de jóvenes. Dios ha bendecido a este grupo de jóvenes de una gran manera. Y hoy tenemos la oportunidad de poder servir a más de 200 jóvenes semanalmente, ministrarlos, enseñarles la palabra de Dios, mostrarles el camino que Dios tiene para sus vidas. Y tenemos un versículo lema que es Josué 1:8, por eso nos llamamos Generación 1:8. Y nuestro versículo lema dice así, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Y le decimos a nuestros jóvenes de que mediten en la palabra de Dios día tras día. Como dice este versículo, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino medita en él día y noche. Y este mandamiento no es solo para los jóvenes, sino es un mandamiento para todos nosotros que confesamos seguir a Cristo. Debemos pasar tiempo en la palabra de Dios todos los días. Pero ¿para qué debemos pasar tiempo? Para que la obedezcamos, no para que nomás la sepamos y podamos decir: oh sí, yo sé qué dice allá. Pero para que usted y yo la practiquemos en nuestra vida, para que obedezcamos la palabra de Dios. Y es lo que le decimos a los jóvenes día tras día, de que escudriñen la palabra de Dios y que la practiquen en sus vidas. ¿Para qué? Dios nos da una promesa en ese versículo. Dice: porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. ¿Usted desea que le vaya bien a sus hijos? ¿Usted desea que la siguiente generación sea bendecida? Tenemos que enseñarles la palabra de Dios. Y es que los hijos son un regalo de Dios, ¿no cree? Los hijos son un regalo de Dios para nosotros. Miren lo que dice en Salmo 127, versículo 3, dice: los hijos son una herencia del Señor, los frutos del vientre son una recompensa. Cuando usted mira a sus hijos y usted ve la siguiente generación que está aquí en la iglesia, ellos son una herencia que Dios nos ha dado, son una recompensa que Dios nos ha dado. Y como herencia que Dios nos ha dado, debemos cuidar de ellos, debemos cuidar de esta siguiente generación. Dios me ha dado una herencia, me ha dado una siguiente generación, y se llama David. Les voy a mostrar una foto de él. Ahí está la foto de David, mírenlo. Él es mi hijo. Dios me ha dado esta herencia hace ya casi 7 meses, ya tiene casi 7 meses David. Y yo, como su padre, como su papá, tengo la responsabilidad de que esta siguiente generación reciba la bendición que Dios tiene para ellos. Pero esto no sucede de la noche a la mañana, y no sucede solo con buenos deseos. Yo sé que usted desea que a sus hijos les vaya bien, usted desea que la siguiente generación sea bendecida, pero no es suficiente solo quererlo. Debemos tener un plan. Necesitamos tener un plan para la siguiente generación. Y le voy a pedir a la siguiente generación que se paren aquí al frente. Quiero decirles unas cosas con respecto a los jóvenes. Vamos, muchachos. Ustedes háganse aquí, háganse todos juntos, por favor. Niñas, pueden correrse hacia este lado, por favor. Y le he pedido a estos jóvenes que estén aquí al frente para que ustedes vean la siguiente generación. Y les voy a dar unas estadísticas de nuestra siguiente generación. Usted sabe que de estos 10 jóvenes que están aquí al frente, que es nuestra siguiente generación, cuando ellos se gradúen de high school, el 80% de ellos va a dejar de ir a la iglesia.
El 80%, 8 de estos jóvenes van a dejar de ir a la iglesia después de que se gradúen del high school. El 50% de ellos, la mitad de ellos, va a dejar de tener la misma fe que tiene hoy en día. Va a dejar su fe cuando se gradúe de high school. La mitad de estos jóvenes. La mitad de estos jóvenes también no están seguros de que Jesús es Dios. La mitad de estos jóvenes todavía no creen de que Jesucristo es Dios. El 20% de ellos, 2 de estos jóvenes, no creen que la Biblia es la palabra de Dios. El 24% de ellos, solo el 24% de ellos leen la Biblia una vez por semana. Solo el 24% de ellos lee la Biblia una vez por semana. Y solo el 3% de ellos leen la Biblia todos los días. El 12% de ellos tienen conversaciones con su mamá de su fe. Solo el 12% de ellos tienen conversaciones continuamente con su mamá de su fe. El 5% de ellos tiene conversaciones con su papá de su fe. Solo el 5% de ellos. ¿Dónde están los hombres que Dios ha puesto como sacerdotes en su hogar? Solo el 5% de estos jóvenes tienen conversaciones con su papá de su fe. La última estadística que les voy a dar para que no nos pongamos a llorar aquí. El 10% de ellos, solo uno de estos jóvenes pasa tiempo en la Biblia con sus padres. Solo uno de estos jóvenes pasa tiempo en la Biblia con sus padres. Démosle un aplauso a nuestros jóvenes. Ya pueden sentarse, muchachos. Cuando escuchamos estas estadísticas, nos debe tocar el corazón y decir: ¿qué estamos haciendo con nuestra siguiente generación? No estamos obedeciendo el mandato que Dios nos ha dado de la siguiente generación. Hicieron un estudio, estuve leyendo un libro que se llama Sticky Faith. Hicieron un estudio de cómo se puede pasar nuestra fe a la siguiente generación. Cómo nosotros como padres, como líderes, como mentores, como adultos podemos pasar nuestra fe a la siguiente generación. Cómo podemos hacer que nuestra fe sea contagiosa, que sea una fe generacional. Y descubrieron 3 cosas en este estudio. La primera cosa dice así: dice que debemos crear una cultura de una relación con Dios y no de una religión. Debemos crear una cultura para los jóvenes que ellos sepan que es una relación con Dios y no una religión. Tenemos que alejarnos del legalismo, de simplemente lo único que los jóvenes conocen de la iglesia es todo lo que no deben hacer y todo lo que deben hacer, y es un número de reglas que los jóvenes tienen que seguir, y eso se convierte en una religión. Y tenemos que enseñar a nuestros jóvenes es a creer en Jesucristo. Necesitamos enseñar a nuestra siguiente generación a poner su fe en Jesús. Necesitamos que nuestra siguiente generación ponga su confianza en Jesús. Otra cosa que descubrieron es que debemos, para que nuestra fe sea una fe generacional, debemos identificar a los jóvenes en una comunidad de fe. ¿Qué significa esto? Significa que nuestros jóvenes, cuando vienen a la iglesia, deben sentirse parte de la iglesia. Deben estar involucrados en diferentes ministerios. Deben ser parte del grupo de jóvenes. Deben servir en la alabanza. Deben tener adultos en sus vidas que sean de la iglesia, que estén invirtiendo en sus vidas, para que ellos sientan que son parte de esta comunidad de fe. Y lo último que descubrieron para influenciar a la siguiente generación, para que nuestra fe sea generacional, sea una fe contagiosa,
es de que los padres vivan y practiquen su fe. De que los padres vivan y practiquen su fe. Usted sabe que el ejemplo más grande que sus hijos van a ver durante toda la vida es su ejemplo, padres. Es su ejemplo, el ejemplo más grande y más que va a tener más influencia en la vida de sus hijos. Hicieron un estudio en una universidad muy prestigiosa y ese estudio concluyó que la influencia social más determinante e importante en la vida de los jóvenes es la de sus padres. No son sus amigos, no es la internet, no es la música, pero sus padres. Ustedes y nosotros, yo, tenemos la influencia más determinante en nuestra vida de los jóvenes. Hay una historia en la palabra de Dios de Pablo y Timoteo. Y si usted conoce esta historia, usted sabe de que Pablo era un predicador, él plantaba iglesias, pero él comenzó a entrenar a este joven Timoteo. Y Timoteo se convirtió en un discípulo de Pablo. Y Timoteo se convirtió en la siguiente generación de Pablo. Y sí, Pablo no era el papá de Timoteo y no conocemos mucho del padre de Timoteo, pero Pablo viene a suplir ese rol de padre en la vida de Timoteo. Y sabe que de pronto usted está aquí y usted dice, bueno, Felipe, pero es que yo no tengo hijos. De pronto Dios no lo ha bendecido con hijos. Pero usted puede ser un Pablo para un Timoteo. Usted puede ser un mentor para un joven de estos. Usted puede servir en el grupo de jóvenes. Usted puede decir, Felipe, yo quiero ministrar a jóvenes. Quiero ser un Pablo para estos Timoteos. Y en la historia de Pablo y Timoteo encontramos 3 elementos esenciales para preparar a la siguiente generación. 3 elementos esenciales para preparar a la siguiente generación. El primer elemento esencial es que debemos orar por ellos. Debemos orar por nuestros jóvenes. Mire lo que dice en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Pablo le escribe a Timoteo y le dice así: al recordarte de día y de noche, ¿en qué? En mis oraciones. Siempre doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia limpia, como lo hicieron mis antepasados. Una de las cosas que Pablo hacía por Timoteo era orar por él día y noche. Yo le hago esta pregunta: ¿usted está orando por sus hijos día y noche? ¿Usted está interviniendo por sus hijos día y noche? ¿Usted ora por sus hijos al levantarse y al acostarse? ¿Usted está haciendo esa herramienta que Dios usa para bendecir a sus hijos? De pronto usted no tiene hijos. ¿Está orando usted por el ministerio de jóvenes? ¿Está orando usted por tal vez primos o amigos que tiene, que usted sabe que son la siguiente generación? ¿Está usted orando por ellos? Yo recuerdo cuando estaba creciendo, cuando yo era un niño todavía, tenía unos 10, 11 años, no recuerdo. Pero recuerdo que veía a mi mamá orando por nosotros, sus hijos. Y no solo la veía, sino la escuchaba seguidamente, continuamente, orando por sus hijos, bendiciendo a sus hijos en oración, pidiendo a Dios que los guarde, que los use, que los proteja. Y recuerdo eso y cómo ha impactado mi vida de ver a mi mamá orando por sus hijos. Y yo sé que hay muchas mamás aquí, y ustedes madres, estoy seguro que hay muchas de ustedes que ya lo están haciendo y están orando día y noche por sus hijos, y que Dios bendiga a sus hijos. Y no nos olvidemos de que la palabra de Dios dice de que la oración del justo tiene poder y es poderosa y eficaz. Amén, amén. Debemos interceder, debemos persistir en la oración, hermanos, por nuestra siguiente generación.
Segunda de Timoteo 1:6. Pablo está hablándole a Timoteo y le dice esto, le dice: por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Aquí Pablo le está diciendo a Timoteo: recuerda cuando yo ponía mis manos sobre ti y oraba por ti y te bendecía y pasaba la bendición sobre tu vida. Y esto es una costumbre judía que existe hasta el día de hoy. Los judíos oran por sus hijos y ellos ponen sus manos sobre sus hijos en un símbolo de que están pasando la bendición de ellos a la siguiente generación. Y nosotros como cristianos podemos adoptar esta práctica y de imponer manos sobre nuestros hijos y bendecirlos día tras día. Los judíos, ellos lo que hacen es, tienen una oración que es la oración sacerdotal, la vemos en Números, y dice así: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y usted puede repetir esta oración mientras pone sus manos sobre sus hijos. Pero yo creo que aquí el punto que Dios nos da es de que cuando oremos por nuestros hijos debemos orar con propósito. Usted debe orar por esta siguiente generación con propósito y decirle a Dios: levanta pastores, levanta misioneros de esta nueva generación. Cuando usted ore por sus hijos, diga: Señor, saca a mi hijo de que se mezcle con todo, sino que sea una luz en medio de las tinieblas. Señor, bendice a mi hijo cuando vaya a la escuela, que él pueda ser un ejemplo para sus amigos, que él te ame de corazón. Usted puede orar con propósito por sus hijos. Muchas veces utilizamos nomás nuestras manos para golpear a nuestros hijos, para maldecir a nuestros hijos, para ofenderlos. Y nuestros hijos necesitan que nuestras manos pasen bendición a sus vidas. Debemos orar por nuestros hijos. La segunda cosa que vemos aquí en el ejemplo de Pablo y Timoteo para bendecir a nuestra siguiente generación es que debemos enseñarles la palabra de Dios. Debemos enseñarles la palabra de Dios. Miren lo que dice en segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 13 y 14. Dice así: con fe y amor en Cristo Jesús, sigue el ejemplo de la sana doctrina que de mí aprendiste. Le dice Pablo a Timoteo: tú aprendiste de mí la sana doctrina. Dice: con el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros, cuida la preciosa enseñanza que se te ha confiado. Y no conocemos toda la historia de Pablo y Timoteo, pero lo que podemos ver aquí es que Pablo le enseñó la doctrina a Timoteo. Pablo seguro sacó tiempo para sentarse con Timoteo, para abrir la palabra de Dios, los pergaminos que tenía en ese tiempo, y enseñarle a Timoteo y decirle que la memorizara, que la atesorara en su corazón, explicársela. Pablo sacó el tiempo para enseñar a Timoteo. Y les doy un ejemplo de mi vida. Yo recuerdo cuando estaba creciendo, y hablo de mis padres. El día de hoy quiero bendecirlos a ellos. Ya hablé de mi mamá, ahora quiero hablar de mi papá, porque cuando crecía también recuerdo todas las noches cuando estábamos en nuestra casa en Colombia, en Bogotá, Colombia, cuando vivíamos allá, y yo era un niño, tenía 12 años, no recuerdo, pero recuerdo que estábamos en una sala que teníamos en nuestra casa y estábamos viendo televisión, y llegaba mi papá y apagábamos el televisor, y él traía a todos mis hermanos, somos 8 hermanos, y estábamos todos ahí con mi mamá y mi papá, y mi papá abría la palabra de Dios y nos enseñaba y nos instruía y nos leía un capítulo de la palabra de Dios. Y hoy yo soy bendecido por lo que mi padre hizo por mí en ese momento.
Y es que es una responsabilidad que ha sido primordialmente dada a los padres. Yo sé que usted me mira a mí y dice, bueno, es que usted es el pastor de jóvenes. Usted es el que tiene que enseñarles, Felipe. Yo se lo traigo los jueves para que le enseñe. Un momento. Yo estoy aquí para ayudarles a ustedes, Padre. Yo estoy aquí para equiparlos. Estoy aquí para exhortarlos, para animarlos. Pero la responsabilidad principal ha sido dada a ustedes como padres. Muchas veces utilizamos bueno, me dan un break para tomar agua, está bien. Muchas veces utilizamos el grupo de jóvenes como la lavandería. Sí, cuando usted lleva su ropa a la lavandería y lleva usted esa camisa que está bien cochina, que le ha caído salsa de tomate y que le ha caído la salsa esa que usted le pone a los tacos y todo eso. Está bien cochina esa y usted la lleva a la lavandería y les dice, vuelvo en 2 horas. Y cuando regrese, ¿qué pasa? Usted encuentra esa camisa bien bonita, ya le quitaron todas las manchas, está perfecta la camisa. Y así tratamos el grupo de jóvenes muchas veces como padres. Ahí se lo traigo, Felipe, a las 7 y a las 9 cuando yo regrese espero que ese joven sea un joven perfecto. Que ya deje de mentir, que deje de decir malas palabras, que le vaya bien en la escuela, que ame a Dios, que haga todo eso. Y tratamos al ministerio de jóvenes como un servicio de lavandería. Y no puede ser así. La responsabilidad ha sido dada a nosotros como padres. Miren lo que dice en Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 9. Dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Se las repetirás a tus hijos y les hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La palabra de Dios lo que nos está diciendo es que como padres la responsabilidad es de nosotros de enseñar a la siguiente generación la palabra de Dios en todo momento, día y noche, al levantarte, al acostarte, cuando vas en el camino, cuando vas en el carro, cuando están teniendo una cena y sabe que de pronto le va a tocar apagar el televisor, así como hacía mi papá, apaguen el televisor, pero queremos apaguen, ok, está bien. Y le va a tocar a usted decir, vamos a sentarnos como familia y vamos a estudiar la palabra de Dios y vamos a aprender. Y a ustedes hombres, padres, esta responsabilidad como sacerdote de su casa recae sobre ustedes. Debemos enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios y toma tiempo. No sucede de la noche a la mañana. Yo no espero que usted saliendo de aquí ya se va a reunir con sus hijos todos los días a leer la Biblia. Pero comience una vez esta semana y la próxima semana intente otra vez y después intente 2 veces y siga trabajando en este llamado que Dios nos ha dado de enseñarles la palabra de Dios. En 2 de Timoteo, volviendo a nuestra historia de Pablo y Timoteo, Pablo le escribe a Timoteo en el capítulo 3, versículo 14 y 15 y le dice así, pero tú, hablándole a Timoteo, permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quién lo aprendiste. Y mira este versículo tan hermoso. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Queremos que nuestros hijos conozcan a Cristo? ¿Queremos que nuestros hijos caminen en la fe de Cristo? Tenemos que enseñarles la palabra de Dios desde pequeños a la siguiente generación. ¿Qué tanto le está usted enseñando la palabra de Dios a sus hijos? No quiero que se sienta mal, pero quiero que haga algo al respecto y que cuando vuelva usted a su casa con su familia, tome acción y comience a enseñar la palabra a sus hijos. El último punto que podemos ver aquí en
nuestro ejemplo de Pablo y Timoteo, de cómo influenciar la siguiente generación. Y es el punto más importante, es de nosotros debemos vivir y practicar nuestra fe. Debemos vivir y practicar nuestra fe. Mire lo que le dice Pablo a Timoteo en el capítulo 3, versículo 10 y 11. Le dice: tú, hablándole a Timoteo, en cambio, has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia, mis persecuciones y mis sufrimientos. ¿Estás enterado de lo que sufrí en Antioquía, Iconio, Listra, y de las persecuciones que soporté? Y de todas ellas me libró el Señor. Pablo lo que le está diciendo a Timoteo es: Timoteo, tú me has visto, tú has visto mi ejemplo, tú has visto mi fe, mi paciencia, mi confianza en medio de los sufrimientos, en medio de las dificultades. Tú has visto mi vida. Le dice: no sigas a los otros, no sigas a las personas que no están en la fe, pero tú mírame a mí. Recuerda mi ejemplo que te he dejado. ¿Puede usted decirle eso a sus hijos? Mira mi ejemplo. Mira cómo yo le hablo a tu mamá. Mira cómo yo trato a tus otros hermanos. Mira cómo yo siempre soy honesto. Mira yo cómo soy un hombre de integridad. ¿Sabe, hermano? Lo que pasa es que la fe sin obras es muerta. Si usted nomás le enseña a sus hijos la palabra de Dios y los trae a la iglesia y me los manda los jueves y todo eso, pero usted no vive esta fe que usted predica, su fe es muerta en sus hijos. ¿Y sabe qué es lo que va a pasar? Algo muy triste que pasa. De que esta fe muerta se vuelve una fe que trae muerte a la siguiente generación. Sus hijos van a crecer con la misma fe que usted tiene. Va a ser una muerte generacional de nuestros jóvenes. ¿Qué tal? ¿Lo ven sus jóvenes? ¿Lo ven sus hijos? Que usted siempre miente. Cuando lo llama a alguien a la casa, dice: ay, es que es esa persona que le debemos dinero. No, usted diga que yo no estoy. No, usted diga que yo no. Mami, pero eso es mentira. No, no se preocupe, es una buena mentira. O usted no es fiel en la iglesia. O es que hoy juegan las Chivas. Entonces hoy nos vamos a quedar mejor aquí en la casa para ver el juego de las Chivas. Y la iglesia, papá, no, la próxima semana vamos. Ahí están la otra semana, no se van para ningún lado. ¿Y por qué no venimos a las 9:30, papá? Es que es muy temprano. ¿Toca levantarse temprano? Esos son para el pastor y esos. Pero nosotros no, mijo, nosotros llegamos a las 11:20. Y ese es el ejemplo que usted le está dando a sus hijos. O de pronto usted batalla con el mal humor, o es deshonesto, o es impaciente cuando está conduciendo. Lo cerró alguien y y su hijo está atrás escuchándolo. Papá, pero en la iglesia dijeron: cállese. Ay, esta abuelita, ¿por qué maneja tan despacio? Así somos. Y ese es el ejemplo que le estamos dando a nuestros hijos. Su hijo nunca lo ve leyendo la palabra de Dios. Hijo, debes leer la palabra de Dios. Papá, pero yo nunca te veo a ti. Hijo, debes pasar tiempo en oración. Papá, pero yo nunca te veo a ti. Mamá, nunca te veo a ti. Pasar tiempo en oración. Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 1, versículo 5, le recuerda algo de su familia. Le dice: traigo a la memoria tu fe sincera, Timoteo, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. De esto estoy convencido. Pablo le dice: recuerdo a tu abuela y a tu mamá que tenían una fe genuina,
Una fe sincera que ha sido pasada de generación en generación y hoy está en ti, Timoteo. Y sabe que usted y yo tenemos la habilidad también de pasar vida a nuestra siguiente generación. Amén. Con su ejemplo, con su vida, usted viviendo la fe, sus hijos lo ven, sus hijos lo miran en todo lo que usted hace, como usted habla, como usted piensa, como usted se comporta, y usted puede traer vida a la siguiente generación. Si no sé si usted sabe de atletismo, pero en atletismo hay algo que se llama una carrera de relevos. Y en la carrera de relevos, de pronto usted lo ha visto en la internet o algo así, como es una carrera de relevos. Pero en la carrera de relevos hay 4 personas y 4 personas están corriendo y cada persona corre cierta parte de la carrera. Y cuando esa persona corre la parte de la carrera que tiene que correr, cuando llega a la siguiente persona le pasa este instrumento y la otra persona la coge y sigue corriendo. Y la persona, cuando esta persona pasa este instrumento, la carrera de esa persona ha terminado y comienza la carrera de la siguiente persona. Y algo interesante es de que este instrumento que utilizan para las carreras de relevos, no sé si usted sabe cómo se llama, pero se llama un testimonio. ¿Y sabe qué? Va a llegar un momento en que usted y yo vamos a terminar nuestra carrera. Y al momento del final de nuestra carrera le vamos a dar nuestro testimonio a la siguiente generación. Y ellos van a comenzar a vivir y a tener esta nueva carrera en sus vidas. Cuando termine usted su carrera, ¿qué clase de testimonio le va a dejar a sus hijos? ¿Le va a dar un testimonio que valga la pena? ¿O le va a dar un testimonio que va a traer muerte a sus vidas? Pablo, en nuestra historia, al final de la carta que le escribió a Timoteo, en el capítulo 4, versículos 6 y 7, yo no sé si Pablo estaba pensando en esto, pero parece que sí. Le dice: el tiempo de mi partida está cercano. Pablo estaba en una cárcel en Roma y ya Pablo sabía que iba a morir. Y le dice: el tiempo de mi partida está cercano, Timoteo. El tiempo de mi partida para la siguiente generación está cercano. Y dice Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Usted como padre, usted quiere llegar a ese momento con su siguiente generación, con sus hijos, con los jóvenes, con sus primos, con personas que hay alrededor suyo, que usted puede invertir y decir: mira, aquí está mi testimonio, he corrido una buena carrera, te he instruido en la palabra de Dios, he orado por ti, he sido un ejemplo con mi vida, ahora tú corre. No les dije una estadística al comienzo, pero de esos jóvenes que pasaban al frente, cuando tienen padres que viven su fe, el 80% de esos jóvenes siguen el camino de Dios. Hay una oportunidad este fin de semana para servir con los jóvenes. Se llama D-Now, The Weekend, ya lo hemos anunciado varias veces. Quería mostrarles unas fotos para que vean a la siguiente generación y usted piense: ¿cómo puedo yo invertir en esta siguiente generación? Ahí usted los puede ver a ellos sirviendo, limpiando una casa. Podemos ver otras fotos ahí. Pero usted el próximo fin de semana, usted puede invertir en estos jóvenes. Necesitamos personas que nos ayuden conduciendo. Necesitamos personas que nos ayuden cocinando.
Necesitamos personas que nos ayuden prestando sus casas. De pronto usted tiene una casa grande, buena para los jóvenes, y usted dice, ¿sabe que yo quiero invertir en la siguiente generación? O de pronto usted cocina muy rico, diga, bueno, pues yo voy a cocinar unas fajitas para esos jóvenes. Me gustan las fajitas. Usted diga, bueno, yo cocino horrible, pero tengo una camioneta bien grande y puedo conducir a los jóvenes de aquí para allá, al servicio comunitario, todo lo que van a hacer. Usted puede servir a los jóvenes de esa manera. Yo les animo que al final del servicio se acerquen a la mesa de jóvenes, y ahí va a haber unos líderes para ayudarles. Y usted dígale, yo quiero servir a la siguiente generación, quiero dejarles un buen testimonio cuando yo termine mi carrera. Pongámonos de pie, vamos a orar. Queremos terminar un poquito diferente con una oración. Le voy a pedir a los jóvenes que vayan y busquen a sus padres. Si usted no tiene, si sus padres no están aquí, busquen a un líder o a alguien que puedan ahí estar con ellos. Y hoy vamos a practicar algo que hemos aprendido de una vez. Si sus hijos están con usted, si su siguiente generación está ahí con usted, o si usted ve a alguien alrededor suyo que sea la siguiente generación, ponga sus manos sobre ellos y vamos a orar y vamos a bendecirlos. De pronto usted nunca hace esto. Vamos a repetir palabras de bendición sobre sus vidas. Y usted ahí en oración, dígale, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Padre, pedimos por esta siguiente generación que tú los bendigas. Padre, que tú levantes líderes de esa siguiente generación, que levantes jóvenes que te amen, que te busquen, que te sirvan, que sean los siguientes pastores de iglesias, que sean los siguientes misioneros en el mundo. Padre, que impacten el mundo por ti. Guárdalos del mal, guárdalos del enemigo que quiere destruirlos. Y ayúdanos a nosotros como líderes, como padres, como mentores, a orar por ellos día tras día, a enseñarles la palabra de Dios, a instruirlos en tu palabra y a mostrarles el camino con nuestras vidas, con nuestro ejemplo. Que cuando terminemos nuestra carrera digamos, aquí está mi testimonio, he corrido una buena carrera. Gracias, Jesús, te alabamos. Amén. Amén. Antes de irnos, quiero darles unos últimos anuncios. Nomás recordarles de que esta semana ya es la última semana para registrarse para los estudios bíblicos. Si usted todavía no se ha registrado, por favor acérquese a la mesa de información para registrarse para estos estudios bíblicos, para que pueda tener cuidado de niños. Y por último, recuerden pasar al stand de los jóvenes para registrar a sus jóvenes si todavía no los ha registrado, o para ayudarnos de alguna forma en el próximo fin de semana. Dios los bendiga, que tengan una buena semana.